¿verdad? Un triunfo. Podemos decir, alguien triunfó. Es interesante el origen de esta palabra, que realmente es del idioma latín y viene desde los tiempos de los romanos. En la historia de la República Romana y después el Imperio Romano, en esas épocas, un general que hizo grandes logros en conquistar, ganó una victoria muy grande sobre un enemigo muy fuerte. A ese general, ese comandante, le daban su triunfo. Y el triunfo es simplemente, es un desfile de honor que se observaba en Roma. Tenía que ser siempre en Roma. Entonces, según la historia, dice, las ceremonias de triunfo variaban según la ocasión, pero muchos elementos comunes son evidentes. Generalmente ocupaban un día entero y comenzaban con un discurso antes del desayuno. El comandante victorioso hablaba ante el Senado, los magistrados, su ejército y el público. La multitud lo saludaba primero y tras ofrecer las debidas oraciones de agradecimiento a los dioses, elogiaba sus legiones y mencionaba a individuos específicos por sus contribuciones, otorgaba condecoraciones al valor y distribuía dinero entre sus soldados. Después del desayuno, el vencedor se ponía túnicas especiales de color púrpura y ofrecía sacrificios a los dioses. Estaba listo para su gran momento. La procesión entraba en la ciudad por un punto específico, la Porta Triunfalis, una puerta utilizada exclusivamente para ese fin, y luego recorría las calles y plazas de Roma siguiendo una ruta elegida por el comandante. Los cónsules y políticos encabezaban la procesión, seguidos por varios cautivos de aspecto imponente del campo de batalla. El mejor de todos era un miembro de la realeza capturado, quizás encadenado teatralmente. Ciertos episodios de la batalla podían representarse en la procesión mediante pinturas o incluso representaciones con cautivos reales. Ahora, alguien que ganó un triunfo muy grande fue Julio César, que a él le tocó un triunfo de 10 días. Y dice, mientras celebraba 4 triunfos a lo largo de varias semanas en el año 46 a.C., Julio César ofreció un espectáculo para la historia que incluía una pelea de elefantes con 20 bestias por bando y una batalla naval con 4,000 remeros y 1,000 marineros de marina. César también premió a sus leales soldados con oro, repartiendo una suma muy superior a la que habrían ganado en toda una vida. Para los romanos comunes dio la generosa suma de 400 sestercios a cada ciudadano, distribuyó alimentos y organizó combates de gladiadores y eventos atléticos. Wow, entonces le costó mucho dinero, distribuyó mucho dinero, alimentos, y fue una gran fiesta de que duraba hasta 10 días. Tal vez cuando Pablo está escribiendo acerca de la victoria de Jesucristo, tal vez está pensando en algo similar, un triunfo, porque tenemos aquí en Efesios, dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Estos eran elementos que siempre en un triunfo estaban los cautivos, el botín de la guerra, y estaban los dones distribuidos. Pero es más probable que Pablo está pensando en el Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo interesante que representa a Yahweh, a Jehová, el Dios de Israel, como un gran vencedor. Y dice en 68:17, los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. Del Sinaí vino en ellos el Señor para entrar en su santuario. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, recibiste ofrendas entre los hombres,
aún de los rebeldes para establecer tu morada. Entonces es muy similar. Pablo dice en Efesios 4, por eso dice. Entonces está haciendo referencia al Salmo 68. Pero Pablo hace algunos cambios interesantes. El Salmo dice, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, pero Pablo dice, cuando ascendió a lo alto, ahora hablando de Cristo. Cristo es el que asciende a lo alto en victoria. Se llevó consigo a los cautivos. Y el Salmo dice, te llevaste contigo a los cautivos, recibiste ofrendas entre los hombres, pero Pablo dice, Cristo dio dones a los hombres. Un poco diferente. No lo está citando palabra por palabra, pero está diciendo Pablo que algo similar ocurrió con Jesucristo. Pero en vez de como en el Salmo, Dios recibe ofrendas del pueblo, en el caso de Cristo, en su triunfo, Él da dones al pueblo. Entonces, los dones que Cristo repartió en su victoria viene siendo evidencia de que Cristo es el vencedor. Y si hay dones, y si hemos recibido dones, eso nos señala que podemos tener confianza que Cristo venció toda maldad, venció todas las potestades del ejército maligno, venció la muerte, venció a Satanás y ahora reina en victoria. Y en su triunfo repartió dones. ¿Cuáles son esos dones? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Tenemos dones muy especiales, lo cual comprueba que Cristo es el vencedor. Ahora, el primer don, y voy a tener aquí 3 verdades. Número 1, los dones espirituales proclaman el triunfo de Cristo. Los dones espirituales. Dice, analicemos el verso 7, a cada uno de nosotros, dice Pablo, se nos ha dado gracia en medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Ok? ¿Qué significa cuando Pablo dice que hemos recibido dones? ¿Qué es un don espiritual? Una capacitación sobrenatural. Es una capacidad, una capacitación, una forma que nosotros tenemos para servir a Cristo. Son capacidades regaladas por Cristo para servirle. Pablo enfatiza aquí cada uno de nosotros. Entonces, estos dones espirituales son para todos. Cada creyente, cada cristiano recibió por lo menos un don espiritual. Si tú eres creyente, tú recibiste esto que Pablo lo llama gracia. Usa la palabra griega charis. Una gracia, es algo que no merecemos. Cuán generoso y bueno es Cristo, que en su victoria, en su triunfo, ascendiendo a lo alto, repartió dones a su iglesia. Y estos dones son la evidencia que Cristo ha vencido. Dice un comentarista que no es una distribución aleatoria de dones. Cada don se elige cuidadosamente y se reparte según la voluntad soberana de Dios. Así que a mí, Cristo me dio ciertos dones. A cada uno de ustedes, Cristo los escogió. No es algo que nosotros podríamos cambiar. No tenemos palabra en esto. Fue según la voluntad de Cristo que Él repartió a cada uno dones espirituales. Ahora, hay lugares donde Pablo da ejemplos de qué es un don espiritual. Por ejemplo, Romanos 12. Hay listas. Aquí hay una lista. Pablo dice Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad.
Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que estos son ejemplos y tenemos varias listas en el Nuevo Testamento de dones espirituales. A veces las listas coinciden, pero no son iguales porque las listas no son completas, son simplemente ejemplos de algunos de los dones. Pablo dice 1 Corintios 12:8, a uno Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Son más ejemplos de dones espirituales que Cristo repartió en su triunfo. Subiendo a lo alto en gloria y en majestad, regaló mucho más que Julio César. Julio César regaló dinero, pero Cristo regaló gracia, dones espirituales. El don espiritual no es lo mismo que un talento natural. Hay talentos, por ejemplo, que uno nace con el talento de mecánica, tal vez. Lamentablemente yo no nací con este talento. Una vez traté de reparar algo en el carro y empezaron a volar tornillos y resortes y dije, no estoy ayudando aquí la situación. No tengo ese talento natural, o arte, o música, o talento para un deporte. Pero el don espiritual es distinto. Es algo que uno recibe cuando cree en Cristo, cuando nace de nuevo. El talento natural, uno nace con ese talento. Pero el don espiritual es para uso en la iglesia. Y es para uso para beneficiar a otros creyentes y para servir a Cristo. Entonces la pregunta que hago es, ¿cuál es tu don? O tus dones. A lo menos cada uno tenemos un don o más que uno. Un comentarista observa que en la iglesia promedio solo la tercera parte de los miembros están activamente sirviendo. Una tercera parte. Los demás solamente vienen para observar. Y su conclusión, la mayoría están siendo desobedientes porque no están usando su don para el bien de los demás. Dice un comentarista, en demasiadas iglesias la gente asiste, escucha a un predicador y no hace mucho más. Con razón se ha acusado al cuerpo de Cristo de tener una sola boca y muchos oídos pequeños. Pero Pablo no veía así la iglesia. Si bien es cierto que algunos tienen la responsabilidad especial de enseñar y predicar, Pablo enfatiza que todo cristiano es responsable de edificar la iglesia. Así que nos quedamos con 3 responsabilidades cada uno de nosotros. Número 1, identifica tu don. Viendo aquí las listas del Nuevo Testamento, don de servicio, don de compasión, don de liderazgo. ¿Cuál es tu don? Identifícalo, ese es el primer paso. Si no sabemos cuál es el don, no lo vamos a usar. Identifica tu don. Número 2, desarrolla tu don. Ya que lo identificaste, hay que desarrollarlo, saber cómo mejor usar ese don. Buscar recursos, entrenamientos, y con esto se puede hablar con los pastores. Y vamos a ver más sobre eso. Y número 3, usa tu don en la iglesia. Haz algo. A veces nada más empezamos a servir y nos vamos a dar cuenta. Cuando yo hago esto, lo hago muy bien y es de beneficio de muchos. Pero cuando trato de hacer esto, mejor me dicen que tome el asiento. Cada uno de nosotros tenemos áreas pero hay que empezar sirviendo para encontrar cuál es ese don. Pero los dones espirituales proclaman el triunfo de Cristo. Número 2, los pastores y maestros comprueban el triunfo de Cristo. Dice en verso 10, el que descendió
es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, ¿quién? ¿Quién es? Cristo. Él mismo, Cristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces ya Pablo nos dijo que los dones espirituales, todos, cada cristiano, cada uno que ha creído, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, en ese momento recibe por lo menos un don espiritual. Pero hay más, hay otra clase de don, y esos dones son hombres especiales, hombres especiales. Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a considerar, ok, tenemos apóstoles, y sabemos que los apóstoles fueron usados por Cristo para fundar la iglesia, son el fundamento. En el capítulo anterior, Pablo dijo en Efesios 2:19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que sabemos que están los 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, enviado. Pablo dijo, él era un apóstol, y otros cuantos son llamados apóstoles, pero realmente en el Nuevo Testamento, apóstol no es un oficio en la iglesia del Nuevo Testamento. No cada iglesia debe tener un apóstol. Es más, no se estableció una manera para reemplazar los apóstoles, porque ellos fueron el fundamento, y la iglesia se edifica encima de lo que ellos hicieron. Por ejemplo, por los apóstoles y profetas tenemos el Nuevo Testamento, los escritos, los 4 evangelios. Podríamos tener una casa y la casa tiene un fundamento, ¿verdad? Pero no ponemos 2 fundamentos y 3 fundamentos y hasta el techo fundamento. Eso sería algo curioso. Es un solo fundamento y se construye encima. Así que ya no tenemos apóstoles en nuestros tiempos. Sí hay evangelistas como Felipe, pero llegamos a los pastores y maestros y encontramos que cada iglesia debe tener pastores. Ese es un mandato, algo que Pablo enseñó claramente en varias cartas. No se espera que la iglesia tenga profetas o apóstoles, pero debe tener sus pastores. Eso es necesario. Entonces, Pablo junta estos son pastores maestros. Es como decir, es un pastor con la capacidad de enseñar y predicar. Así que esto es muy grande. Esto es grande porque es la prueba que Cristo realmente venció la muerte y es victorioso, es su triunfo, como Julio César. Pero Cristo, al subir a lo alto, Él distribuyó dones, y parte de estos dones son hombres especiales, pastores y maestros. Esta iglesia tiene pastores, aquí están en esta mesa. Cristo resucitó de la muerte. Cristo logró cumplir su misión de la redención. Cristo ascendió en victoria. Cristo venció las fuerzas de maldad. Sí lo hizo. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Estamos aquí, Ahí está, los pastores. Cristo regaló pastores a la iglesia y es la prueba. Al ascender en victoria, triunfando sobre las fuerzas de maldad, Cristo regaló pastores a la iglesia.
y a esta iglesia. Alguien dijo, los líderes talentosos no son simplemente contratados o designados, sino que son otorgados soberanamente, y la iglesia debe considerar a su personal y líderes voluntarios como dones de Dios. Son dones de Dios. Ahora, pastores, sabemos que el Nuevo Testamento emplea diferentes palabras para referirse a esta misma categoría. A veces emplea la palabra pastor. Pastor en griego, poimen, habla, y cada palabra tiene su dimensión sobre cuál es el trabajo de los pastores. Un pastor ¿quién es un pastor? Es quien cuida las ovejas, ¿verdad? El pastor es quien cuida las ovejas. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice, Cristo constituyó pastores, esto habla de su tierno cuidado del rebaño, de las ovejas, y la alimentación de las ovejas. Cuida las ovejas como un pastor cuida ovejas, pero son los creyentes de la iglesia, son los miembros de la iglesia. Los alimenta. ¿Cómo los alimenta? Con la palabra de Dios, con la enseñanza, y también provee protección de los lobos. ¿Y cuáles son los lobos? Los falsos maestros que enseñan falsedades. Ese es el trabajo de poimen, el pastor. Pero también a veces son llamados ancianos. Presbúteros en griego, presbúteros. Un anciano, ¿qué quiere decir de esta categoría de persona? Un anciano cuenta con muchos años de experiencia. No es un novato, ¿verdad? No, ya sabemos que es constante porque ya ha vivido la fe cristiana y está comprobando que es firme, que es estable. No es alguien que mañana podría caer fácilmente. Y la tercera palabra es obispo, que en griego es obiskopos, lo cual significa literalmente supervisor. Entonces, es responsable por dirigir, por vigilar los ministerios de la iglesia. Pero obviamente, lo más importante para pastor, que es también un anciano, que es también un supervisor, es que predique. Por eso Pablo dijo 1 Timoteo 3, el obispo, obispo, anciano, pastor, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Los 12, Hechos 6:2, reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Dios. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Así que cuidar de las ovejas es apacentar las ovejas. Y apacentar las ovejas es la palabra de Dios, es predicar y explicar la palabra de Dios. Entonces, como ya mencionaron, cuán grande es el trabajo de los pastores. Porque Jesús dijo, cuida de mis ovejas. Son las ovejas. Aquí hay ovejas, pero no son ovejas de seres humanos aquí que estamos aquí. Son ovejas de Cristo y son ovejas prestadas
porque los pastores están trabajando bajo el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Así que tienen que poder predicar o enseñar, capaz de enseñar. Dice alguien, la gramática sugiere una estrecha relación entre pastorear y enseñar. Y como mínimo enfatiza que los pastores también deben ser maestros. Como dice 1 Timoteo 3:2, aptos para enseñar. Este consejo es necesario tanto en nuestros días como en los de Pablo, ya que muchos pastores tienen ministerios de enseñanza superficiales. Y eso no está bien, ¿verdad? Cuando los pastores no predican. Hay iglesias donde uno no escucha el evangelio, escucha otras cosas. Y yo creo que por eso también hay muchos chistes de los sermones aburridos de los pastores. Dice que un pastor estaba predicando, pero un hombre en la congregación empezó a roncar. Y mientras que el pastor predicaba, los ronquidos se hacían más y más fuertes, y por fin se frustró el pastor y dijo: alguien despierte a ese hombre. Y el vecino dijo: lo siento, pastor, pero usted lo hizo dormir, usted lo tiene que despertar. Y en un pueblo pequeño llegó el nuevo predicador. Tenía poco tiempo predicando en la iglesia y fue a hacerse una compra. No tenía suficiente dinero para la compra, así que le pidió al cajero: por favor, baja el precio un poquito, soy un pobre predicador. Y el cajero dijo: yo sé, ya me tocó escucharte. Pero dice que los pastores tienen que ser aptos para enseñar. Así que no queremos sermones de chistes y de bromas y de historias personales, mucho bla bla bla, o pequeños sermones de 10 minutos. La iglesia necesita enseñanza de la sana doctrina y enseñanza sólida. Y ese es otro de los trabajos del pastor, de los pastores. Qué maravilloso que Cristo, cuando distribuyó pastores, se acordó de esta iglesia. Nuevo comienzo. Y envió hombres especiales, como el pastor Obed, que proclama el evangelio todos los domingos a través de la música. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar el evangelio y escucharlo a través de la música. Y el pastor Mario, que siempre está liderando, organizando reuniones, supervisando la obra de la iglesia. Y también Gabriel, que mucho está trabajando con los jóvenes, y ahí es donde está su corazón, con los jóvenes. Cuán bello que tenemos pastores aquí. Aparte del ministerio de la palabra, ¿qué más hacen los pastores? Visitar los enfermos, ir al hospital, evangelizar, tocar puertas, hacer la limpieza, manejar el autobús. Bueno, no tenemos autobús todavía. En muchas iglesias los pastores son los que están haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Pero muchos piensan: pues está bien, porque para eso lo pagamos. Es el que muchos son voluntarios, pero si se le va a pagar a pastor, necesita ganar su sueldo bien. A veces me hace recordar, ustedes han visto una banda de un solo hombre con 4 o 5 instrumentos y tiene atrás el tambor que lo está pegando y el acordeón. Así son muchos pastores, están tratando de hacer 4, 5, 6 cosas. Y ¿saben qué? Eso no está bien, porque no es lo que Pablo está diciendo. Vean lo que dice. Dice que pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Los pastores no son los que hacen la obra de servicio. Los pastores son los que capacitan al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, siendo capacitados,
hace la obra de servicio. Así que los pastores son algo similar a los entrenadores de un equipo de deporte, el coach. Así podemos ver a los pastores. Cristo envió pastores para capacitar al equipo, entrenar y enseñar a los miembros para que ellos sepan usar sus propios dones. Warren Wiersbe dice: los santos no llaman a un pastor ni le pagan para que haga el trabajo, lo llaman y siguen su liderazgo mientras él, a través de la palabra, los capacita para hacer el trabajo. Los miembros de la iglesia crecen al alimentarse de la palabra y ministrarse unos a otros. Así que Cristo venció y ascendió victorioso sobre la muerte y sobre las potestades malignas. ¿Y cómo lo sabemos? Ahí está. Nada más vean aquí, pastores, Cristo vive. Cristo ganó. Y aquí la prueba de su victoria. Número 3, para terminar. Siguiendo a los pastores, la iglesia alcanza su meta. Siguiendo a los pastores. Dice entonces, verso 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que cuando los pastores capacitan la iglesia, dice Pablo, hay buenos resultados. La iglesia es edificada. Edificar, de ahí viene la palabra edificio. Estamos levantando. Entonces los pastores ayudan a levantar la iglesia como si fuera un templo. Y cada miembro una piedra en ese templo. Los pastores están sirviendo a Cristo para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice Pablo, llegaremos a la unidad de la fe. Llegaremos al conocimiento. No estamos todavía, nos falta, pero con la ayuda de los pastores, toda la iglesia llega a su objetivo, a su meta, a una humanidad perfecta. Las imágenes de estas dos últimas cláusulas reflejan la idea de crecer hacia la edad adulta, alcanzando la meta propia. Cuán hermoso es cuando en una iglesia hay dos cosas. Número 1, unidad. Y número 2, madurez. Wow, cuando hay unidad y madurez, esa es una iglesia que todos queremos estar ahí, ¿verdad? Nos levantamos el domingo por la mañana, voy a la iglesia y voy a ver los hermanos y voy a servirlos y me van a bendecir a mí y wow, todo bien bonito. Los pastores siempre tienen que tener esta meta en mente porque son responsables para que la iglesia llegue a sus objetivos. ¿Qué sucede cuando no hay pastor en una iglesia? O cuando los pastores no están haciendo su trabajo. Pablo dice, ahí hay consecuencias. Dice, primeramente, los creyentes se comparan a niños. Dice, verso 14, ya no seremos niños. ¿Qué hacen los niños? Bueno, no comen comida sólida, ¿verdad? No se profundizan en las enseñanzas, las doctrinas. Tienen que ser cuidados, atendidos, vigilados en cada momento. Hay que bañarlos, vestirlos, alimentarlos, vigilarlos constantemente. Y hay miembros de la iglesia que así no pueden ayudar a otros porque todavía no pueden ayudarse a sí mismos porque son niños en la fe. Y eso es lo que sucede cuando no hay pastores.
o cuando los pastores no están haciendo su trabajo de liderazgo. Puedes imaginar una iglesia que consiste en puros niños espirituales. Yo creo que no queremos pertenecer a esa iglesia. También dice, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Cuando el pastor no está, o cuando los pastores no están haciendo su tarea, los creyentes se comparan, esa iglesia se compara a un barco a la deriva, y sin rumbo, en una tormenta. Pablo añade dos imágenes más, la de una pequeña barca a merced del mar embravecido y la de un pequeño pájaro a merced de un huracán. Ninguna de las dos tiene la fuerza ni la madurez necesarias para enfrentarse a estas fuerzas insuperables. Más bien Pablo describe una terrible situación donde los pastores no están cumpliendo con su tarea o donde no hay pastores. La imagen es de lidiar las horribles tormentas de la vida, abandonado, solo, sin ayuda y sin fuerza. Tal vez esto fue lo que provocó a Jesucristo en Mateo 9:35, cuando dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Bueno, ¿cuáles son las tormentas? ¿Cuáles son los riesgos cuando no hay pastores? O cuando los pastores no están cumpliendo con su tarea. Y cuando no hay una sana y clara y constante presentación de la enseñanza bíblica. ¿Qué sucede? Bueno, Pablo dice, están los falsos maestros, los embusteros religiosos. Dice que los cristianos inmaduros son llevados de aquí para allá. Viene un maestro falso y como no tienen pastor y no fueron enseñados, fácilmente se va con un falso. Y ese les roba su dinero y se va, y viene otro y luego se van para allá. Y son fácilmente llevados aquí allá. No hay constancia, no son estables, no tienen discernimiento y son fácilmente engañados. Primero un falso maestro, después otros se aprovechan de la ignorancia de estas personas. Para ilustrar este peligro, Pablo usa la metáfora de las apuestas. Hacer trampa en un juego de cartas usando dados pesados. Esa es la palabra que él usa en griego, se refiere a la trampa que hacían con dados pesados. Los herejes que describe eran en efecto astutos y mañosos, no simplemente engañados por la ignorancia, sino que tergiversaban deliberadamente las verdades de Dios para convertirlas en mentiras. Habían planeado su estrategia con cuidado y convertido la religión en una estrategia para ganar dinero, atrayendo a los débiles a su trampa y robándoles la vida por su propio beneficio. Eso lo dijo Grant Osborne. Y Warren Wiersbe dice, estos falsos maestros tratan de capturar a cristianos inmaduros y por esa razón la mayoría de los miembros de los cultos falsos provienen de iglesias locales, particularmente iglesias que no alimentan a su gente con la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, es horrible la situación cuando no hay pastores o cuando los pastores no están dando la enseñanza que la iglesia necesita. Pero cuando los pastores sí capacitan la iglesia y los miembros para la obra de servicio, dice Pablo, creceremos hasta parecernos a Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Algunos dicen, el objetivo del pastor es de llenar la iglesia con mucha gente. Puede haber mucha gente, puede haber muchos números, pero ¿cuál es el estado espiritual de estas personas? Dice, los pastores han hecho bien su trabajo cuando los santos todos se parecen a Cristo. Esa es la meta, a donde queremos llegar. Actuar como Cristo
que hablamos como Cristo, oramos como Cristo, servimos como Cristo, reflejamos la santidad de Cristo, amamos a Dios como Cristo amó a su Padre Celestial y dan sus vidas por otros como Cristo dio su vida por otros. Amén. Así que para terminar, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5:12, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Demos gracias a Cristo por su generosidad en la distribución de dones, por su ascenso, su triunfo victorioso. Y aquí está la prueba. Él se acordó de Iglesia Bautista Nuevo Comienzo y ha dado pastores. No estamos en la tormenta a la deriva. Con clara enseñanza y las doctrinas profundas seremos instruidos y protegidos de las doctrinas falsas y los embusteros religiosos. Seremos capacitados para ministrar y servir unos a otros. Llegaremos a la unidad, llegaremos a la madurez y llegaremos a parecernos a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y terminar con oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por los dones que tú has dado a la iglesia. Gracias, Señor, que eres tan generoso en derramar sobre nosotros esta gracia que nosotros no merecemos. Gracias, Señor, por enviar a nuestra iglesia pastores. Gracias por los dones que cada uno de nosotros gozamos. Y te suplico, Señor, que nos ayudes en estos meses venideros y los años que todavía tengamos aquí en la tierra a servirte. Te pedimos, Señor, que guíes a los pastores para que puedan guiar a tu pueblo, Señor, capacitarlos para toda buena obra, que nos concedas esa unidad y esa madurez que necesitamos en nuestra iglesia. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.